Querida familia, ¿qué tal estáis? Como siempre os mando de todo corazón un fuerte y cariñoso abrazo y os agradezco nuevamente todo el cariño y todo el apoyo que tenéis con todo el contenido que humildemente vamos desplegando en el canal, que tiene como objetivo, como ya sabéis, pues ir creciendo, ir evolucionando, ir expandiendo la consciencia. Hoy me gustaría compartir con todos vosotros un tema que considero que es quizás poco conocido, pero es relevante en nuestro proceso de crecimiento interno. Y tiene que ver con ese término acuñado por Carl Gustav Jung sobre la sombra dorada. Vamos a hablar, vamos a introducir, mejor dicho, el concepto de la sombra, un tema que yo he compartido en numerosas ocasiones, que creo que es de suma relevancia, sobre todo para vivir una espiritualidad profunda. Porque, como os he dicho muchas veces, para vivir en esa dualidad en la que tenemos como seres humanos, en una parte de nuestro ser esencial, divino y eterno, nuestra verdadera y genuina naturaleza, pero también tenemos una personalidad, ¿verdad? Un ego. Y ese ego tenemos que tratar de que sea lo más sano, lo más maduro, equilibrado, unificado, ¿verdad? Para poder vivir una espiritualidad desde un lugar mucho más sereno. Quizás muchas veces lo que hacemos es buscar atajos. Vamos hacia lo complejo, vamos hacia lo profundo, sin pasar o tratando de no pasar, mejor dicho, por pues nuestra personalidad, ¿no? Y eso es un error. Eso es un error, permitidme que os diga, y así nos lo han expresado siempre los grandes sabios y los grandes maestros, que para poder vivir desde nuestra esencia, para vivir y plasmar desde nuestra divinidad, desde nuestra verdadera naturaleza, tenemos que tener una personalidad, un yo físico, mental, emocional, lo más equilibrado posible. Si no, hay muchas distorsiones, ¿verdad? Y ahí entra también el ego espiritual, en fin, y muchas cosas que hemos hablado en el canal. El tema de la sombra es un tema muy importante y si queremos, evidentemente, ir hacia esa maduración del ego, tendremos que conocer nuestra propia sombra, ¿no? Aceptarla, abrazarla e integrarla. Pero hoy concretamente quiero hablaros de la sombra dorada. Para los que quizás es la primera vez que os acercáis a este concepto tan importante como es la sombra personal, deciros que ese es un término junguiano que tiene que ver con todos aquellos aspectos de nosotros mismos, evidentemente, que rechazamos, ¿no? Podemos decir que es esa parte del inconsciente pues reprimido, esa parte de la psique profunda, evidentemente, donde hemos metido ya desde los primeros años de vida todo aquello que de alguna manera rechazamos de nosotros mismos y que, importante, no reconocemos como propios. Por eso, de alguna manera, la estrategia psicológica que hacemos es proyectarla hacia el exterior, proyectarla en las personas, en nuestras parejas, en nuestros hijos, en los compañeros de trabajo, y es en ellos donde vemos nuestra propia sombra. Esta sombra, ¿de qué se compone? Pues se compone de mucho material interno, ¿no? De deseos, en este caso, pues reprimidos, de impulsos, de tensiones, de aquello que queremos esconder de nosotros, de vergüenzas que de alguna manera hemos sentido, culpa, ¿no? Esa expresión tan dañina que de alguna manera hemos excluido de nuestra propia autoimagen y que chocan directamente con aquello con lo que nosotros creemos que debemos ser, a eso que entendemos como ese yo ideal, ¿no? A ese ser humano al que nosotros aspiramos, idealizamos y que de alguna manera esos aspectos oscuros, ¿no? Que evidentemente todos, absolutamente todos tenemos, esa relación del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Como la novela, una parte, en fin, podemos decir luminosa, una parte de suma inteligencia y luego hay una parte pues oscura, ¿no? Donde pues en fin, escondemos, negamos, tapamos. Bien, en esa dualidad que de alguna manera pues comprime es lo que de alguna manera pues dificulta o pone, ¿no? Que es lo que rechazamos para que de alguna manera podamos llegar a esa imagen a la que nosotros aspiramos ser, ese famoso yo ideal.
Os decía que la sombra puede ser personal, que es la que estamos hablando. También hay una sombra colectiva, la que de alguna manera envuelve al conjunto de la humanidad. Hay una sombra familiar que tiene que ver con nuestro transgeneracional, evidentemente. Y pues esto lo tenemos que tener presente e incide claramente en nuestra maduración, en nuestra psicología interna. Como os decía, esta doble naturaleza la que nosotros tenemos de alguna manera nos tiene que ayudar, insisto, en este camino hacia la autorrealización, este camino a la unificación, pues a ir a buscar esa totalidad psicológica, ¿no? Basada también en esta integración de nuestra propia sombra. De hecho, uno de los padres de la psicología humanista, Maslow, ¿verdad? Y también, evidentemente, de la psicología transpersonal, él apuntaba que la autorrealización de un ser humano consiste clarísimamente en ir hacia un abordaje de esa integración de nuestra propia sombra, ¿no? De nuestros elementos sombríos, ¿no? Esas dos personalidades, como decíamos, que no es que sean distintas, sino es que son diametralmente opuestas, ¿no? Ese lado amable, cariñoso que en un momento dado podemos tener y esa represión que tenemos, ese impulso a veces incluso de violencia, ¿no? Que contenemos en algunos casos, en otros casos, pues según la situación nos desbordamos y, pues bueno, manifiestan esa dualidad. Fijaros que Carl Gustav Jung no solo nos habló de esta sombra individual, podríamos decir sombra oscura, por ponerle un pequeño adjetivo, sino nos habló de un elemento que es el que os quiero compartir, que es la famosa sombra dorada. Jung expresó también que no solo reprimimos elementos sombríos de nuestra personalidad, como os he dicho antes, deseos, pues elementos que consideramos que son inaceptables, que nos pueden generar dolor también, vergüenza, rechazo, todo aquello que de alguna manera no queremos mostrar, lo escondemos y lo tapamos en esa parte sombría. Pero nos expresó Jung que también hay una parte nuestra muy poderosa, porque la sombra no solo es un elemento que podemos decir energéticamente donde hay mucho material y donde tenemos un gran trabajo a nivel personal, sino que también tiene mucho potencial interno para florecer como ser humano, ¿verdad? Sino que decía Jung que esa sombra dorada está formada por elementos sumamente positivos que tienen que ver con habilidades, capacidades, también incluso con nuestros dones y talentos que de alguna manera también hemos encapsulado, hemos enterrado, hemos dilapidado en este caso en nuestra parte más inconsciente, es decir, lo hemos llevado del consciente al inconsciente. Es como si estuvieran latentes en nuestra psique, ¿no? De alguna manera dormidos a la espera de poder florecerse. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros ese material, podemos decir entre comillas, positivo, esta sombra dorada, la proyectamos como hacíamos con la sombra, en este caso no luminosa, sino más sombría, la proyectamos al exterior, porque ese es el movimiento psicológico que hacemos. ¿Qué sucede? Que podemos observar en otras personas ciertas cualidades que nos suscitan mucha atracción, ¿verdad? Esa persona que habla muy bien, esa persona que tiene una gran serenidad, por ejemplo, hablo en términos de crecimiento personal, pero podría hablar de cualquier rasgo positivo, y abro comillas, que destaquéis, que valoréis, que observéis de los demás, ¿verdad? Que admiréis, ¿verdad? Admiro a esa persona por ese grado, pues no sé, de educación tan exquisito. Admiro, adoro a esa persona porque tiene un rasgo claro de ecuanimidad, de discernimiento, de expresión, de sentido de vida. Bien, todas esas potencialidades, todas esas cualidades que observamos en los demás, sean las que sean y que nos llaman la atención en los otros, no dejan de ser elementos que forman parte de nuestra sombra dorada. Es decir, son elementos nuestros que como nosotros no los estamos viendo y observando y contemplando porque están ahí en una forma inconsciente, latente, lo proyectamos en el otro y lo vemos en el otro. Pero fijaros y reflexionar,
Si nosotros eso que vemos en el otro no lo tuviéramos, no seríamos capaces de poderlo reconocer en el otro. Con lo cual el otro de alguna manera me está haciendo de espejo para darme cuenta de que esas cualidades, esas capacidades, todo eso que vemos de forma positiva y nos llama la atención en el otro, no dejan de ser elementos que están en nosotros. Y por tanto ahí tenemos que explorar, tenemos un gran camino para poder abrir, como decía Jung, un gran abanico de potencialidad como ser humano, ¿verdad? Por tanto, ¿cuáles o quizás cuáles son algunas de las reflexiones que podemos ya empezar a trabajar? Si yo ya he observado en esas personas a las que admiro, a esas personas que realmente me atraen ciertos elementos, pues ya puedo empezar a mirar interiormente, ya puedo empezar a indagar a nivel interno cómo puedo aflorar, cómo puedo ya desplegar mis dones y talentos, mis capacidades, cómo puedo desplegar en mi día a día esa potencialidad que está en mí. Insisto, esto es lo maravilloso de la sombra dorada, igual que la sombra más oscura, ¿verdad? Como hablábamos antes, pero la sombra dorada es un gran indicador de que eso que veo en el otro lo estoy viendo en mí, que es algo positivo, es algo, elementos sumamente de gran potencial como seres humanos, ¿no? Que nos tiene que invitar en nuestra cotidianidad como reflexión, pues a poder experimentar, ¿verdad? A poder utilizar el arte, nuestra creatividad, a poder cada vez que podamos en el día a día tratar de evitar caer en esta acomodación de vida, a salir de la zona de confort, a desplegar nuestras alas, a experimentar, a navegar en la incertidumbre, a explorar nuestras capacidades internas, ¿verdad? Estas cualidades que vemos en el otro, pero que son realmente nuestras. Ahí tenemos una oportunidad de oro para ir poco a poco trabajando sobre ese material y desplegar todavía más nuestra potencialidad, nuestro potencial interno como seres humanos y, evidentemente, nos ayudará, como os decía, a madurar psicológicamente nuestro ego y en la medida que vayamos madurando todo ese material, nos iremos alineando cada vez más con mayor certidumbre hacia nuestra transpersonalidad, hacia nuestro ser esencial. Por tanto, animaros a que descubráis vuestra sombra dorada a través del otro, a través de esas personas que admiráis, a través de esas personas a las que valoréis ciertos rasgos y empezar a interiorizar todo eso que veis en el otro, ya en la medida que podáis, a ir desplegando, desarrollando, cultivando y plasmando todas esas capacidades, dones y talentos en vuestro día a día y poner, cómo no, al servicio de la vida y al servicio de los demás todo ese potencial humano que tanta necesidad, ¿verdad? Que tanto se necesita, no solo en estos momentos, sino siempre para el conjunto de la humanidad. Por tanto, animarte y pues mucha valentía, ¿no? Mucha confianza, mucho coraje y a expresar, ¿no? Todo ese potencial y a expresar, como dicen los orientales, ese buen Dharma. Querida familia, hasta aquí. Espero que os haya resultado de cierto interés esta temática y que pueda, de alguna manera, suscitar alguna pequeña transformación en vuestras vidas. Os mando, como os decía antes y al principio, nuevamente, un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias de corazón.